Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que involucra a uno de los galanes más queridos del momento, Can Yaman. Prepárense porque el actor ha respondido con contundencia a ciertos productores, y sus palabras prometen dar mucho de qué hablar. Si les gusta estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, asegúrense de darle ese botón de suscripción aquí abajito para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora, vamos directos al grano. El título lo dice todo, Can Yaman responde fuerte a productores, no soy temporal. Esta frase ya de por sí genera mucha intriga, ¿verdad? ¿A qué productores se refiere Can Yaman? ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, parece que nuestro querido actor turco, conocido por sus exitosos papeles en series como Erkencikus o Dolunay, y que ahora está conquistando otras pantallas internacionales, se ha sentido menospreciado o subestimado por algunos de quienes toman las decisiones en la industria. Y no se ha quedado callado. En los últimos tiempos Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático, no solo por sus proyectos profesionales que lo llevan de un país a otro, sino también por las especulaciones sobre su carrera y su futuro. Aparentemente algunas de estas especulaciones o comentarios por parte de productores le han parecido inaceptables, llevándolo a alzar la voz y dejar clara su postura. La frase "no soy temporal" es un grito de afirmación de su valor, de su trayectoria y de su intención de mantenerse firme y consolidado en el mundo de la actuación, lejos de ser una estrella fugaz que desaparece tan rápido como llegó. Las declaraciones exactas de Can Yaman no han sido reveladas en su totalidad, pero los rumores y las informaciones que han trascendido sugieren que se trata de un mensaje directo a aquellos que podrían estar viéndolo como una moda pasajera o como alguien a quien se puede usar y desechar. Es importante recordar que Can Yaman ha trabajado arduamente para llegar a donde está. Su carisma es innegable, pero su éxito también se basa en su dedicación, su talento y su profesionalismo. Por lo tanto, es completamente comprensible que quiera dejar claro que su carrera no es algo que se pueda tomar a la ligera. Hemos visto a muchos actores que, tras un gran éxito inicial, luchan por mantener esa relevancia. Can Yaman, consciente de esto, parece estar tomando las riendas de su narrativa, asegurándose de que su futuro profesional esté en sus propios términos y no a merced de opiniones o decisiones poco consideradas por parte de la industria. Este tipo de declaraciones son cruciales para los artistas, especialmente cuando se enfrentan a la presión de la fama y a la constante evaluación de su popularidad. Imaginen la situación. Estás en la cima, tu rostro aparece en todas partes, tus series son vistas por millones, y de repente escuchas comentarios o sientes actitudes que minimizan tu esfuerzo, tu permanencia. Es natural que cualquier persona, y más si es una figura pública, sienta la necesidad de defenderse y de reafirmar su valía. Can Yaman, con esta respuesta, no solo está defendiendo su imagen, sino que también está enviando un mensaje a otros actores y a la propia industria sobre el respeto y el reconocimiento que merecen los profesionales que dedican su vida a su arte. Podríamos especular sobre quiénes son esos productores. ¿Serán de Turquía? ¿De Italia, donde ha tenido mucho éxito también? ¿O quizás de alguna otra parte del mundo con la que esté colaborando? Lo cierto es que el impacto de estas palabras trasciende los nombres específicos. Lo importante es el mensaje subyacente, la determinación de Can Yaman de ser reconocido como un artista sólido y duradero, no como una estrella fugaz que se apaga con el tiempo. Esta actitud también puede ser vista como un signo de madurez profesional. A medida que los actores evolucionan, sus prioridades cambian y su comprensión de la industria se profundiza. Es posible que Can Yaman haya llegado a un punto en su carrera donde prioriza proyectos que le permitan crecer, que desafíen su talento y que aseguren su legado, en lugar de simplemente perseguir la fama momentánea. La frase "no soy temporal" resuena con esa idea de construir una carrera sólida, con cimientos fuertes, capaz de soportar los vaivenes del mundo del entretenimiento. Además, este tipo de enfrentamientos, por decirlo de alguna manera, suelen generar un mayor interés en el artista. La gente se intriga por saber qué hay detrás de las cámaras, qué dinámicas existen en las producciones. La valentía de Can Yaman al expresar su sentir públicamente podría, irónicamente, fortalecer aún más su base de fans, que se identifican con su lucha por el reconocimiento y la dignidad profesional. Es un recordatorio importante para todos nosotros como espectadores, que detrás de las caras bonitas y las historias cautivadoras, hay personas reales con ambiciones, frustraciones y un deseo profundo de ser valoradas por su trabajo.
Can Yaman está demostrando que no tiene miedo de defenderse y de exigir el respeto que considera que merece, y eso es algo admirable. Podríamos pensar en otros casos de celebridades que han hablado abiertamente sobre las presiones de la industria o sobre cómo han sido maltratadas o subestimadas. Esto parece ser una tendencia creciente donde los artistas buscan tener más control sobre sus carreras y sobre cómo son representados. La era de las redes sociales ha democratizado la comunicación, permitiendo a las estrellas dirigirse directamente a sus seguidores y, en ocasiones, responder a quienes creen que no los tratan justamente. La frase "no soy temporal" puede interpretarse de varias maneras. Podría significar que no es un actor de un solo éxito, sino alguien con una carrera a largo plazo. Podría significar que no es un amor de verano en la pantalla que el público olvida pronto, sino alguien que deja una marca duradera. O podría significar que no es una inversión a corto plazo para los productores, sino alguien que ofrece valor y retorno a largo plazo. Cualquiera que sea la interpretación exacta, el mensaje es claro: Can Yaman se ve a sí mismo, y quiere que los demás lo vean, como un profesional con sustancia y permanencia. Sus seguidores seguramente aplaudirán esta actitud. Muchos de ellos han estado con él desde sus primeros éxitos y han visto su evolución. Para ellos, Can Yaman representa más que un rostro atractivo, representa un talento que ha crecido y se ha desarrollado. Verlo defenderse de aquellos que podrían querer etiquetarlo o limitarlo seguramente resonará con esa lealtad. Este tipo de declaraciones también pueden ser un catalizador para el cambio dentro de la industria. Cuando figuras prominentes como Can Yaman alzan la voz, ponen de relieve posibles problemas sistémicos y animan a otros a reflexionar sobre sus prácticas. Esperemos que este sea un paso hacia un entorno más respetuoso y equitativo para todos los profesionales del entretenimiento. Ahora pensemos en las posibles implicaciones. ¿Podrían estas declaraciones afectar sus futuras colaboraciones? Es posible. Sin embargo, también podría abrirle puertas a proyectos más interesantes y a productores que valoren su compromiso y su visión. Al final del día, un artista con una voz fuerte y una visión clara es a menudo más atractivo para proyectos ambiciosos. En resumen, la respuesta contundente de Can Yaman a los productores con la afirmación "no soy temporal" es una declaración poderosa de su valía y su intención de construir una carrera duradera. Refleja su determinación de ser reconocido por su talento y su profesionalismo, lejos de ser visto como una figura efímera en el mundo del espectáculo. Es un mensaje de empoderamiento para él mismo y posiblemente para otros en la industria. Y ahí lo tienen, amigos. La noticia sobre la firmeza de Can Yaman. Ha sido un tema realmente interesante para analizar, ¿verdad? Siempre es fascinante ver cómo las celebridades navegan por las complejidades de sus carreras y cómo se defienden cuando sienten que es necesario. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en responder así? ¿Tienen alguna experiencia similar, aunque sea a menor escala, donde hayan sentido la necesidad de reafirmar su valía? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más noticias, análisis y conversaciones sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!